Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Quiero que me acompañe a Segunda de Samuel, al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23. Deben un segundito que me parece que lo tengo mal. ¿Tiene calor? Amén. Entonces arrepiéntase para no sufrir en el infierno. Amén. Veo que este es un de todo. Dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien, ¿no? Si usted no quiere sufrir el calor, bueno, va a tener que ponerse a cuenta con Dios, así no se va para ese lugar caluroso allá que es el infierno. Mientras el celular reacciona, le quiero decir que este sábado, le decía, estamos trabajando, y este domingo lo que vamos a hacer, antes que me olvide, vamos a traer unas invitaciones, amén. Vamos a traer una invitación, usted pídame, va a estar Maxi haciendo una invitación. ¿Para qué? Para que usted entre el lunes, martes y miércoles la pueda entregar, la pueda repartir, puede invitar, ¿no es cierto? Puede invitar, 2 Samuel 23. Puede invitar a todos los varones, porque esto va a ser de mucha bendición. Amén. Amén. Yo le quiero hablar hoy, yo sé que por ahí muchos lo conocen, pero le quiero hablar hoy de la cueva de Adulam. ¿Cuántos conocen esa palabra? Amén. Y vamos a tomar algunos versículos para no tener que tomar toda la historia. Vamos a empezar con 1 Samuel capítulo 22. Después vamos a ir a la otra que le dije. 1 Samuel capítulo 22 habla lo siguiente. Dice, yéndose luego David de allí, de la presencia de Saúl, del reinado de Saúl, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. ¿Quiénes se juntaron? Volvemos a leer. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Cómo estaban? Todos los que estaban endeudados. ¿Cómo estaban? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cómo estaban? ¿Pastor está hablando de mí? No. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. La historia comienza a relatar que en un momento David comienza a ser perseguido por el rey Saúl por causa de la envidia que Saúl le tiene a David, porque el pueblo comenzó a por así decirlo, a resaltar las victorias de David, porque David mató a Goliat, porque David era un guerrero, la verdad, bastante diestro, ¿no es cierto? Que Dios comenzó a elevarlo o a publicarlo en cierta manera, y eso provocó el enojo, la envidia del rey Saúl. ¿Por qué? Porque él entendía que la presencia de Dios ya no estaba con él, y ahora la presencia de Dios y el futuro rey era David. Entonces comenzó un tiempo de persecución, comenzó un tiempo donde Saúl quería matar a David. Saúl en cierta manera quería cortar todo lo que David portaba, cortar en cierta manera todo su linaje. Y dice que lo comenzó a perseguir, pero dice que David huyó del lado del rey, huyó por causa de que el hijo del rey Saúl, Jonathan, le avisa los planes de su padre, y entonces dice que David huyó a un lugar específico llamado la cueva de Adulam. ¿Cómo se llamaba el lugar? Decirle al que tenía al lado, bienvenido a la cueva de Adulam. Amén.
Entonces, dice que la cueva de Adulam tenía algo en particular. Dice que David huyó allí cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Vinieron a estar allí con David, vinieron a esa cueva. Pero no tan solo vino la familia de David, sino que surgió algo interesante. Dice que 400 hombres, yo entiendo que también seguramente vinieron con su familia, porque siempre la Biblia relata y cuenta ciertamente los sacerdotes, los jefes de hogar. Pero dice, se juntaron con él todos los que estaban afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, la realidad es que encima que a David lo perseguían, encima que Saúl quería exterminar a David, todo el que se le apegaba a David tenía un problema. Todo el que se le apegaba a David estaba frito, como dice la pastora. Tenía terribles problemas espirituales, tenía terribles problemas financieros, tenía en cierta manera aquellas personas ciertos traumas, ciertos problemas que lo que hacían o lo que provocaban en esa persona eran que no se veían funcionales, no veían futuro, no veían en cierta manera una forma de salir de la situación que estaban viviendo. Pero en un momento vieron en David algo interesante. Y lo interesante que vieron en David era que él no era como el rey Saúl. Entonces dice que estos 400 hombres que estaban afligidos, ¿cómo estaban? Endeudados, ¿cómo estaban? Y se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cómo estaban? Dice que se fueron a vivir allí con David. Ahora dice que David fue hecho jefe de ellos. Amén. Ahora, David pasó de pronto de ser el que era perseguido, de pronto de ser el que había derrotado a Goliat, de pronto de ser aquel que era adorado o alabado por el pueblo de Israel, diciendo Saúl mató a 1000, David a 10.000, de ser el más famoso de esa época, pasó simplemente a habitar en una cueva, en un lugar donde no tan solo vino su familia, donde por causa de que él estaba huyendo, sino que vinieron 400 hombres a contarle sus problemas, a traerle todos los problemas que ellos tenían. Entonces dice que David fue hecho jefe de ellos. Ahora, sígame allí, vamos a ir ahora al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice, los valientes de David. ¿Qué dice? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita. No había ningún Juan, no, todo re complicado los nombres, ¿no? Que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Qué hizo ese hombre? 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó solo e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, de tal modo que quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Samá, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían juntado en Lelí, donde había un pequeño terreno lleno de soja, y el pueblo reunido había huido delante de los filisteos. Entonces este hombre llamado Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria por medio de él. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. ¿Dónde estaban? Y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces lo escucharon los 3 valientes, irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de estos varones que expusieron su vida al peligro? Y no quiso beberla, sino que la entregó en ofrenda a Jehová. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Quién lo hicieron? Los 3 valientes.
Ahora, Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Y ahí sigue, y sigue, y sigue la historia. Ahora, lo que yo quiero compartirte de parte de Dios es que en este tiempo Dios te está metiendo en esa cueva de Adulam, donde tal vez muchos han llegado afligidos, muchos han llegado endeudados, muchos han llegado capaz aprisionados, muchos han llegado tal vez con cautividades del alma, muchos han llegado de distinta manera. Pero yo puedo ver que cuando David fue hecho jefe de ellos, la historia de esos 400 cambió. Dice la historia que con él se juntaron 400 hombres afligidos, diga conmigo, 400 hombres afligidos, endeudados y con cadenas. Y con cadenas, ¿dónde está eso, pastor? Digamos, y aprisionados, amén. Pero luego de un tiempo de estar en esa cueva, se transformaron y cambiaron el título. Ahora la gente los llama como los valientes de David. Dice que uno solo mataba 800. Que en un momento el pueblo había huido y en un momento él venía corriendo uno de los soldados de David y ve un terreno y se pone a defender ese terreno y mata a 800 más con su sola lanza. En otro momento dice que bajan 3 valientes de David, encuentran a David en la cueva de Adulán y escuchan un suspiro de ese general de ellos diciendo: ¿quién me diera ojalá beber del agua de la fuente de Belén en medio del pueblo de los filisteos? Y dice que estos tres valientes, ¿qué hicieron? Dice que agarraron y irrumpieron en el campamento de los filisteos. Y dice que cuando irrumpieron el campamento de los filisteos, mataron a los filisteos y le llevaron agua a su general. Entonces, ¿qué te quiero hablar de este tiempo? ¿Qué te quiero hablar en esta noche? Que Dios me hablaba que llegó el tiempo donde la casa de Adulán está alumbrando a los valientes. Donde esta casa que ha sido como una cueva, que ha sido como un lugar de entrenamiento, que ha sido un lugar donde la esencia, la genética de los padres espirituales que tenemos y de nosotros se te ha impartido. ¿Para qué? Para que dejes de estar viviendo como llegaste, para que tu historia cambie, para que te transformes en alguien que se plante y que comienza a enfrentar y confrontar todo aquello que te hizo ir a la cueva, todo aquello que te habló por tiempo, todo aquello que te sacó la esperanza, todo aquello que te sacó los sueños, todo aquello que te dijo que no había oportunidad para vos aquí en esta ciudad, todo aquello que te dijo que tu familia no iba a prosperar, todo aquello que te ha estado hablando. Dios te ha traído al lugar donde tu genética va a ser cambiada, donde tu genética va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque aquí el espíritu de David, el espíritu de ese guerrero, el espíritu del Mesías, que dice que cada uno que se cruza con él jamás vuelve a ser igual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de hoy nos enseña que fue tanto el cambio en la genética de esos hombres que aprendieron a pelear sus batallas, que aprendieron a ya no ser los afligidos, que aprendieron a no ser los que llegaron tarde a la repartija, que aprendieron a ser cabeza y no ser cola, que aprendieron a levantarse en intercesión. Mire, me asombra este hombre que dice que en un momento fue tanto la batalla que la espada se le pegó su mano y la espada eran uno. Hasta que no venció a los enemigos, no dejó de blandir su espada. Eso habla de aquel hombre que se puso a interceder, de aquel hombre que se comenzó a confrontar con los enemigos. Era tal la genética que David pudo transmitirle a estos hombres, que en un momento hasta le dijeron a David: ¿sabes qué? David, no salgas a la batalla con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque te pueden herir, se puede apagar la lámpara de Israel. Mejor te protegemos, te resguardamos. Nos enseñaste a pelear, nos enseñaste a batallar. Ahora nosotros vamos a pelear para liberar. Ahora nosotros vamos a pelear por los que están afligidos. Ahora nosotros vamos a pelear por los que están todavía con cadenas de opresión. Ahora nosotros vamos a interceder. Ahora nosotros vamos a levantarnos. Vamos a defender el territorio. Vamos a defender. No vamos a volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que en usted está la capacidad de transformarse en un valiente? ¿Cuántos lo creen? Amén. Si usted está afligido, si usted está endeudado, si usted está, no sé, atrapado en adicciones, si usted está encadenado, está todavía atado y necesita ser liberado, llegaste al mejor lugar que podés estar. ¿Sabe por qué? Porque aquí tal vez no hay 400.
Pero aquí con que hayan 10, 15 valientes. Un valiente, ¿cuánto ponía en fuga? 800. Un valiente se plantaba y mataba gigantes. Hubo alguien que abrió la brecha. Hubo alguien que marcó el camino. Hubo alguien que le enseñó a esa generación cómo se mataba gigantes. Es por eso que esas 400 personas van y se encuentran con David en la cueva de Adulán. Esas personas estaban endeudadas, esas personas estaban afligidas, esas personas estaban desesperadas. Pero por eso escucharon de David. ¿Por qué no fueron a Saúl? ¿Por qué no fueron a su rey? ¿Por qué no fueron allá? ¿Por qué? Algo distinto notaron en David. ¿Y qué notaron en David? La presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué notaron en David? La esencia de que alguien que fue menospreciado jamás puso su oído en lo que la gente hablaba. ¿Qué notaban en David? Que él fue alguien íntimo en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La cueva de Adulán simboliza la intimidad con el Padre. En la cueva de Adulán, esos 400 guerreros o esos 400 endeudados que luego fueron guerreros, aprendieron de lo que era la intimidad de estar con el Padre. Estaban con su líder, con su general David, pero vieron en David cómo él tenía la relación con Dios. David era alguien que era íntimo con Dios. El secreto de David para entender la esencia o qué pasó en esa cueva, tenemos que ir a la historia de David. Entonces, cuando vamos a la historia de David, encontramos que David fue un hombre, fue alguien como vos y como yo. Decirle que tiene al lado, David fue rubio y hermoso, como vos y como yo. Así dicen que era rubio, hermoso, de ojos celestes. Yo me identifiqué enseguida. Dije, wow, ¿por qué no me pusieron David? No. Bueno, por fe dijo alguno. Pero David fue alguien que en cierta manera supo lo que era el menosprecio. Supo lo que era tener que hacer lo que otro no quería hacer. Supo también escuchar y ser burlado. Decirle simplemente, vos naciste para cuidar ovejas. Sus hermanos no querían que salieran de ese lugar donde ellos lo habían puesto. Déjame decirte que hay gente que va a querer marcar tu destino. Hay gente que va a querer marcar el propósito, para qué servís, para qué no servís. Hay gente que te va a decir, esto no es para vos, dejá que esto es para gente que sepa. Pero déjame decirte de parte de Dios, que Dios te está gestando como un valiente. Que Dios te está gestando como un valiente. Que Dios te está gestando como un valiente. Que le está costando a Dios, pero te está gestando como un valiente. Amén. ¿Vio que cuesta? Porque cuando a uno le hablan de valentía, alguien perdió un botón en una pila. Cuando a alguien le hablan de valentía, lo primero que dice, no, pero yo. Porque has estado acostumbrado o has acostumbrado tu oído a escuchar las voces incorrectas. Has acostumbrado a tu oído a escuchar lo que la gente de alrededor comenta. Has escuchado o has entrenado tu oído y ha funcionado con lo que tu oído ha escuchado, porque tal vez dijeron tu padre, tus hermanos, porque tal vez lo que dijo tu jefe, lo que dijo tu familia, tu esposa. Por eso yo entiendo de parte de Dios que Dios dirigió por medio del Espíritu Santo a estos 400 valientes o a estos 400 endeudados, futuros prospectos de valientes, y lo encerró en la intimidad con David para que solamente escucharan la voz de David. ¿Por qué? Porque David portaba una genética distinta. Porque David no era simplemente valiente porque él se hacía el macho. O porque, yo mirá las batallas. No. El secreto de David es que él siempre decía, cuando yo hago algo, lo hago en nombre de Jehová. Le decía a esos valientes, ¿sabes qué? Así como estuvo Jehová cuando nadie lo veía, yo estaba cuidando las ovejas y todo pensaba que estaba solo y todo pensaba que nada pasaba, Dios me entrenaba. Entonces David tiene una genética muy importante, pero también David nos enseña que era un hombre de carne y hueso. Pero también la Biblia nos enseña que Dios habla de David con el hombre con el corazón conforme a él.
Entonces yo tengo que prestarle oído a la historia de David. Yo tengo que comenzar a entender, tenemos que comenzar a entender y comprender cada uno de nosotros que lo que escuchamos alimenta nuestra alma. Lo que escuchamos muchas veces determinarán nuestro alcance. Lo que escuchamos lo pueden expandir o no pueden limitar. Entonces, mire, David fue alguien que aprendió en la intimidad junto con sus pocas ovejas a escuchar la voz de Dios. Decirle al que tiene al lado, tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. David jamás se quejó por el trabajo que le dieron. David no fue a cuestionar a su padre Isaí. ¿Por qué no va otro? ¿Por qué no va otro a cuidar las ovejas? Sino que, ¿sabe qué hizo David? Aprendió obediencia. Era el trabajo que ninguno de sus hermanos querían hacer. Sus hermanos eran guerreros. Sus hermanos estaban entrenados para la batalla. Sus hermanos formaban parte del ejército de Saúl. En ese tiempo un soldado tenía un estatus. Un soldado pertenecía a un círculo mayor, a un estatus social mayor, y él era simplemente el pastor de ovejas. Él era simplemente el criancero, el que nunca va a alcanzar nada. Para muchos David, incluso para su padre en un momento, cuando Samuel le dijo, yo voy a ir a tu casa, reúneme todos tus hijos, no llamó a David. Noten esto interesante, que Samuel le había avisado a Isaí que iba a ir a su casa. No le había dicho para qué, pero le dijo, voy a visitar tu casa, reunime todos tus hijos. Y cuando vemos la reunión y que llega el profeta Samuel, comienza a llamar a cada uno de los hijos de Isaí y se encuentran que 7 hijos habían allí. Él no sabía cuántos hijos tenían, creían que eran la totalidad de los hijos de Isaí, porque él le había dicho a Isaí, reúneme tus hijos. Pero ¿sabe qué? Hasta el padre menospreciaba a David. La historia cuenta, cuando usted analiza la historia de David, cuenta que era de una relación extramatrimonial. Por eso David decía, en pecado fue concebido, cuando habla en los Salmos. Entonces David desde el vientre había sido alguien que había sido rechazado. Desde el vientre había sido alguien que en cierta manera había sido alcanzado por maldiciones. Pero ¿saben qué? Me encuentro a un David que tendría que estar llorando en los rincones. Me encuentro a un David que tendría que estar quejándose en los rincones. Pero David no fue así. Decí conmigo, David no fue así. A David lo mandaron a hacer el trabajo que nadie quería, pero él lo tomó y le sirvió a su padre como si le sirviera a Dios. Él dijo, ¿saben qué? Aunque para muchos eran pocas ovejas, para mí era importante. Si yo rendía y cuidaba y velaba por esas ovejas, si venía un oso, si venía un león, venía alguien a querer arrebatarme una oveja, se la tenía que ver conmigo. ¿Por qué? Porque mis ovejas aprendieron a ser cuidadas por mí. Entonces David, en el lugar donde nadie quería estar, en el lugar donde era menospreciado, estaba siendo entrenado, estaba siendo capacitado, estaba siendo activado. ¿Para qué? Para ya no cuidar ovejas, sino cuidar el pueblo de Dios. Para ser un rey sobre un pueblo. Él no lo sabía, pero la palabra de Dios dice, si fuiste fiel en lo poco, ahora te digo, no veas en poco lo que hoy Dios te mandó a hacer. No veas en poco la oportunidad que estás de estar en esta casa. Porque esta casa es un vientre profético que engendra valientes. ¿Vos lo podés creer o no lo podés creer? Pero yo sí lo creo de parte de Dios. Que somos esa generación de los últimos tiempos que se anima a cortar con todo el sistema caído de este mundo, con las obras de la carne, que en la intimidad, tal vez para muchos en Plotier, en cierta manera somos alguien más. Pero déjame decirte que en lo espiritual Dios está marcando esta casa. En lo espiritual Dios está marcando esta generación. Y esta casa de Adulán, decí conmigo, y esta casa de Adulán, este 18 y 19. Diga de vuelta, esta casa de Adulán, este 18 y 19, saldrá del anonimato. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Es tu casa, es mi casa. No son la casa de los pastores, la casa de Dios. El lugar donde Dios te trajo para entrenarte. Pastor, yo no estoy endeudado, gloria a Dios.
Pero tal vez estás afligido, tal vez necesitas liberación, o tal vez simplemente, mire, ellos tuvieron un tiempo en la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán ellos no siempre fueron afligidos y endeudados. ¿Saben qué? Después la cueva de Adulán se transformó el centro de operaciones del reinado de David. Desde la cueva de Adulán David dirigía toda la estrategia militar. Desde la cueva de Adulán iban los valientes. Tardaron un tiempo, pero cuando ellos absorbieron la genética de David, cuando ellos absorbieron la genética del Mesías, de la intimidad con Dios, aprendieron a pelear sus batallas. ¿Saben cómo pagaron las deudas? Ustedes dicen, ¿cómo pagaron las deudas si estaban en una cueva? David se fue con una mano adelante y otra atrás, porque salió huyendo. Y entonces, ¿cómo pagaron la deuda? Pastor, que se fueron a la cueva y nunca más vieron a los que les debían. No. ¿Saben qué? Aprendieron a obtener botín de las batallas ganadas. Aprendieron y entendieron que Dios le da botín a los que pelean sus batallas. Dios te suelta los recursos cuando activás lo que está en vos. Dios te suelta los recursos cuando activás lo que está en vos. Te suelta los recursos financieros, te suelta los recursos del cielo, te prepara el camino, te prepara el diseño. Entonces la palabra de Dios dice que entró David en la cueva de Adulán, entró su familia y entraron 400 afligidos, endeudados, pero que con el tiempo la Escritura dice que eran los más valientes y los más temidos por los enemigos. Ese sos vos, ese soy yo. Decirle que tenés al lado, ese sos vos. Amén. Ahora, la palabra de Dios, como le decía recién, ¿qué se produjo en esa cueva? ¿O cómo fue la transición de endeudado a libre financiero? ¿Cómo fue la transición de endemoniado a libre espiritual? ¿Cómo fue la transición de que era el último en la cola a ser cabeza y a ser generales? La palabra de Dios dice que David llegó a tener en la cueva de Adulán 30 generales. El resto era soldado, pero también eran valientes. 30 generales. ¿Saben qué? Aquí hay generales. Acá hay gente que porta palabra, que no tan solo de congregante, no tan solo de oveja. Te puedes quedar como una oveja. Te puedes quedar, como muchas veces me han dicho, la oveja perdida. Y yo, pastor, no voy a hacer una semana, 2 semanas, 10 semanas. Y usted lo dejó la 99 para venir a buscar la oveja. Es que ya te fui a buscar varias veces, cambia la mentalidad. Aquí hay valiente, no hay oveja. Decirle al que tiene al lado, aquí hay valiente, no hay oveja. El entrenamiento fue con oveja, pero el reinado fue con gente. El entrenamiento fue con oveja, pero el reinado dio a luz o parió valientes. Parió gente, dio a luz hombre que comenzaron a conquistar, que comenzaron a escuchar la voz del Padre, que comenzaron a escuchar la intimidad. Mire que eran tan íntimos, que dice que esos 3 de los 30 valientes iban llegando y escucharon un suspiro de David, diciendo, ¿quién me diera beber del agua que está en Belén? Y no le importó que en Belén ellos eran 3 y los filisteos eran una guarnición. La guarnición eran más de 500. Dice que ellos fueron y saciaron el corazón del Padre. Cuando alguien es íntimo, se te afinará el oído para escuchar lo que el Padre está hablando en los cielos. En un momento dice que el profeta Isaías escucha en los cielos hablar al Padre y al Hijo y dirá, ¿a quién enviaremos? ¿Quién creerá en nuestro anuncio? ¿Quién creerá? ¿Quién llevará la buena nueva? Y ese problema o ese dilema estaba en el cielo. Pero Isaías escuchó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces la cueva de Adulán, el lugar de entrenamiento, va a afinar tus oídos, tus ojos, tu boca. Va en cierta manera a encaminarlo. Pastor, ¿y de dónde saca esto? Vaya a Isaías 35 o anótelo, Isaías 35. 35, versículo 3 dice, fortalecer la mano cansada,
afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzado y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es lo que hizo David en la cueva de Adulam. Llegaron afligidos, llegaron endeudados, pero David no comenzó a decirle pobrecito. No comenzó a asociarse con la necesidad o con los pensamientos que traía la gente, sino lo que hizo, ¿sabes qué? Fue fortalecer las manos débiles que venían. Isaías dice, fortalecer las manos cansadas. Comenzó a decirle, ¿saben qué, muchachos? No importa cómo llegaron, importa en lo que se van a transformar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque esa era la esencia de David. David jamás se enganchó con lo que las tinieblas hablaban. ¿Cómo es esto? Que en un momento dice que cuando David en cierta manera es expuesto o es publicado frente al pueblo, es con la batalla con Goliat. Amén. Ese es el momento de David, ese es el momento donde David salta desde el anonimato a ser conocido por el pueblo de Israel. Ahora, note esto, cuando usted va a la historia de David y Goliat, dice la palabra de Dios que en 1 Samuel 17, del 4 al 6, habla de toda la coraza y de todo el armamento que tenía Goliat, que usted ya lo sabe, era un gigante con una armadura, con armas, la verdad que todo re bueno. Pero yo quiero ir a 17-19 y dice, y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué estaba haciendo Saúl en el valle de Ela? ¿Qué estaba haciendo Saúl en el valle de Ela? ¿Y cómo es eso? Si cuando llegó David no habían desenfundado ni la espada. Y hace 40 días Saúl dice, hemos estado peleando. David miró, ni los filisteos habían avanzado, ni el pueblo de Israel había avanzado, se ponían en orden de batalla. A usted lo puede encontrar en el capítulo 17 completo, dice que se ponían uno frente al otro, el valle de por medio, hacían el grito de guerra, se preparaban, aparecía Goliat y se iba para atrás el pueblo de Israel. Por 40 días. Entonces, ¿cómo es que Saúl dice que estaba peleando la batalla? ¿Que él estaba peleando con la mirada? ¿Cuál era la batalla que se estaba desatando ahí? ¿Cuál era la batalla? ¿Cuál era el problema que se estaba viviendo en esos 40 días? Que Saúl había partido hacia la batalla en orden de guerra contra los filisteos. Y a los 40 días se le ocurre al padre de David decir, ¿sabes que hace 40 días no tenemos noticia? Anda a ver si tus hermanos viven. Anda a ver qué pasó. Porque no volvieron ni buenas ni malas noticias. Entonces David, como era obediente a su padre, deja sus ovejas al resguardo de un criancero y dice que se va. Y va a cumplir una comisión que le dio el padre. Y cuando llega a ese lugar, se encuentra que ambos ejércitos estaban mirándose, pero nada sucedía. Entonces dice que lo primero que hace es dejar los víveres que su padre le había dado para el general, para el capitán, como su padre le había dicho. Y comienza a preguntar por sus hermanos. Y en un momento que está hablando, dice que aparece este famoso Goliat que por 40 días había aparecido y que comienza a hablar de lo mismo. Dice, ustedes son el ejército de Saúl, yo soy el filisteo, mándenme en un soldado de ustedes, si ustedes me vencen seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y dice que al escuchar esas palabras, el pueblo se atemorizaba. El pueblo, el ejército, hasta Saúl mismo entraba en pánico. Dice, versículo 23 de 1 Samuel 17, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre la fila de los filisteos y habló la misma palabra. ¿Qué hizo Goliat? ¿Qué hizo Goliat? ¿Qué había estado haciendo por 40 días? Soltando palabras. ¿De qué se trataba la guerra en esos 40 días?
de palabra. Lo reveló David, nadie se había dado cuenta hasta que viene alguien conectado con el Espíritu de Dios. Y dice, ahora se lo va a revelar David. Entonces el que soltó la misma palabra, pero ahora la diferencia era que también David la oyó. Dice, y las oyó David. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Y todos los varones valientes de boca, no, de Israel dice acá. No, mentira. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Por 40 días era más el despiole de despertarse, de agarrar la lanza, de agarrar el escudo, de ponerse en formación después que tenían que desayunar primero los chicos. Desayunaban, almorzaban y como a las 2 de la tarde nos juntamos para pelear. Era así. Antes era así, había hasta ahora para decir. Se ponían de frente, sonaban las trompetas, se ponían en orden de batalla, gritaban. Pero Goliat hablaba y, ay, bueno, lo vamos, es la hora de la merienda, chicos. Volvamos mañana. Huían. Temor se apoderaba de esos valientes, de esos guerreros, que no era la primera batalla que tenía, incluidos los hermanos de David. Ahora, dice, y todos los varones de Israel que veían, diga conmigo, primero lo oyeron, después lo vieron. Ese fue el engaño de Goliat, que lo escucharan, y cuando penetraron las palabras de Goliat lo vieron imposible. Esa es la estrategia del reino de las tinieblas, hacerse un gigante delante tuyo, que los escuche. Decí conmigo, el reino de las tinieblas fue vencido en la cruz. ¿No dice así la palabra? Y los hijos de Dios, diga, y los hijos de Dios estamos para destruir las obras de las tinieblas. Está arreglado, la batalla está arreglada. Ahora, dice que Goliat apareció. Y mientras estaba David preguntando, ¿cómo están chicos? ¿Qué le pasó? Aparece y suelta la misma palabra. Venga uno solo de ustedes, ¿para qué nos vamos a matar entre todos? Venga uno solo. Si muere el de ustedes, son nuestros siervos. Si muero yo, somos sus siervos. Amén. Entonces dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Mire, diga conmigo, oían, veían, hablaban. Diga una vez más, oían, veían, hablaban. Ese es el diseño. Entonces, estos escuchaban a Goliat, veían a Goliat y hablaban de Goliat. Sus charlas eran acerca de Goliat. No había otro tema en esos 40 días que no fuese Goliat, el gigante. ¿No lo viste? La armadura, cómo brillaba. ¿Viste el escudo? ¿Viste la lanza? Sí, yo lo vi. Los que estaban en primera fila, mañana ponete vos por la duda en primera fila. ¿No? Mañana a mí me toca atrás, hace 40 días que voy adelante. Seguramente esa charla, pero durante 40 días la charla fue Goliat. Y Satanás quiere enredarte con Goliat. Satanás quiere que tu tema de conversación sea Goliat, que cada día que te levantás, lo que escuchás primero sea Goliat, que lo que veas sea Goliat, que lo que hables sea Goliat. A ese Goliat ponele el nombre que vos quieras. A ese problema, la situación que estás viviendo, tal vez lo económico, tal vez la salud, tal vez el problema familiar, tal vez que te sentís atado por las tinieblas. Ese es tu Goliat. Y tu Goliat todos los días te habla, y todos los días cuando te levantás a orar, interceder, y te pones en orden de guerra para interceder y comenzás a gritar, como la pastora, raca, taca, taca, ¿no? Sale Goliat y dice, sí. Fíjate que todavía vos no cambiaste esto. ¡Oh! Se te cae, no, mejor no. La seguimos mañana, Sata, porque me tengo que ir al trabajo. ¿No? Porque usted cuando se pone a orar, entra en orden de guerra. Porque cuando usted se pone a orar, entra, quiera o no, en orden de guerra. Por eso, los valientes de David dice que peleaban hasta que la espada se le quedaba pegada en la mano. No hasta que los ojos se le pegaban y se dormían. ¿No? Pastor, a todos nos pasan alguna, no.
Se nos pega en los ojos, no la espada. Pastor, es que no pude orar porque no pude despertarme, se nos pegaron. No, Dios te dice que se te pegue la espada de la palabra. Se te tiene que hacer uno, te tienes que interceder hasta que veas todos los enemigos derrotados. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice, y cada uno de los de Israel decía, volvían a hablar, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, ese gran Goliat? Él se adelanta para provocar a Israel. También dijeron, diga conmigo, también dijeron, dentro de lo que hablaba Israel, habían cosas interesantes que hablaba Israel. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que vas a escuchar? Decí conmigo, debo aprender a seleccionar lo que escucho. Aunque acá varios se van a agarrar, pero decí conmigo, debo escuchar lo que me conviene. Pero para bien, no, pastor, es que yo no escuché que usted dijo que íbamos a juntarnos el sábado. Nada, lo que te conviene. Ya estoy diciendo lo que te conviene para el crecimiento espiritual. Ahora, dice que los de Israel hablaba a cada uno. ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Lo segundo que dijeron y que le interesó a David fue lo siguiente: al que venciere, el rey lo enriquecerá. ¿Qué iba a hacer el rey? ¿Qué iba a obtener David? Él lo escuchó y desechó la primera parte. No le importó saber quién era Goliat. Para él Goliat ya estaba muerto. Para él Goliat ya estaba vencido. Porque él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero dijo, ya que hay una recompensa. Vamos a esperar la recompensa. Bicho el David, ¿no? Esta es mi oportunidad de salir detrás de las ovejas. Y Satanás te lo ha estado diciendo y no te has dado cuenta y te ha cortado la oportunidad de subir al siguiente nivel espiritual, de salir detrás de la oveja, de salir del anonimato, de salir de la situación que estabas viviendo. Mire, dice que al que venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Sabes qué te dijeran eso? Te eximimos de tributo, no te hay que pagar ningún más impuesto. Gloria a Dios. ¿No? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Por eso se llama impuesto, porque te lo imponen. Pero, qué propuesta interesante, dijo David. Me va a enriquecer, me va a engrandecer. No sé si la hija era bonita, no hablo mucho de la hija, pero bueno, se la daban en el paquete. Pero iban a eximir de impuestos a él y a su casa. Era la oportunidad de honrar a su padre, aunque su padre siempre lo dejaba de lado. Ahora, diga conmigo, hay recompensa. ¿Y qué vas a estar escuchando? ¿Lo que Satanás te habla que te va a destruir? ¿O la recompensa que el Rey de Reyes te dice que te va a dar? Por eso la cueva de Adulán fue un entrenamiento intensivo para esos 400 afligidos que venían escuchando a Goliat de hace tiempo, que venían escuchando la deuda, los problemas y todo. Y David dijo, ¿saben qué? Yo les voy a enseñar mi secreto. Yo selecciono lo que escucho y a partir de ahora no se habla más de deuda en esta cueva. No se habla más de aflicción en esta cueva. No se habla más de cautividad. Si algo está así, lo liberamos. Si algo está así, lo solucionamos. Si algo está así, Dios va a traer la respuesta. ¿Por qué? Porque él aprendió que Dios da herencia. Dios trae recursos. Dios, en cierta manera, quiere el bien para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora le tocaba a David hablar. Ya que estaban hablando todo, dijo David, yo voy a hablar. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Puso la recompensa sobre Goliat. No dijo como los otros hablaban por 40 días, viste a Goliat, de vuelta a Goliat, viste a Goliat, viste qué grande, hablaban de eso. David dijo, a ver, ¿saben qué dijeron? ¿Qué recompensa? Y cuando habló de recompensa dice que David dijo a los que estaban junto a él, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este? Decí conmigo, ¿quién es este? ¿Quién es ese que le estás teniendo tanto respeto cuando la tiniebla no respeta tu vida?
¿Por qué le da respeto al reino de las tinieblas cuando lo único que sabe es matar, hurtar y destruir? ¿Por qué seguís en cautividad aunque te estás destruyendo, permitiéndole al reino de las tinieblas que te gobierne? Eso es lo que dijo David. ¿Quién es este? La verdad, los otros decían, ¿no viste al gigante? David decía, ¿quién? ¿No viste al gigante? ¿Qué? No, la recompensa. No se lo voy a leer. Pero dice que 3 veces preguntó por la recompensa. Y en un momento los hermanos lo agarran y dicen, David, ¿qué estás preguntando ahí? Vos viniste para ver, a ver qué acá, que nos mataran, que ver la guerra, no sé qué cosa. Y ahí David revela esto. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire, el hermano le decía a David, no te queremos. El hermano había visto cuando Samuel lo había ungido un tiempo atrás. Sabía que tenía una palabra de rey. Los primeros que tal vez te van a hundir son los más cercanos. Los que primero tal vez que un día te amaban, te van a decir, vos naciste para cuidar ovejas. Dejanos, yo soy guerrero, decía Eliab, pero estaba asustado. Yo nací para ser un guerrero, estoy en el ejército de Saúl, pero estaba asustado. Pero el pastor de ovejas menospreciado estaba dispuesto a salir a enfrentarse por todo el pueblo de Israel. Ese sos vos, ese soy yo, aquel que tal vez han menospreciado, aquel que tal vez han dicho, este no sirve solamente, este va a tener, o va a servir simplemente para levantar esto o aquello. No va a crecer más de eso, no va a llegar a esa carrera, no va a completar esa carrera, ese trabajo no se le va a abrir, esa empresa no es para él, eso no lo va a poder manejar. Déjame decirte que estate tranquilo, mientras Dios te haya ungido y Dios te lo haya marcado, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque desde que fue ungido David, dice que lo que primero que vino sobre él fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo lo que hacía David estaba direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que oyéndole hablar su hermano, decí conmigo, le oyeron hablar sus hermanos. La gente te va a escuchar hablar. La gente se va a interesar tal vez en lo que a vos te pasa, pero simplemente para pincharte el globo. Simplemente lo que Dios te ha hablado para pincharte el globo. Pero ¿saben qué? A David no le podían pinchar el globo porque no le daba ni 5 de bolilla a lo que no le convenía. Entonces dice que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquel hombre, se encendió en ira. Mire, se encendió en ira. Porque ¿saben qué? Sabía que estaba llegando el tiempo del cumplimiento de la palabra. Sabían que ellos iban a pasar a ser servidores de David. Aquel que habían menospreciado, aquel que habían dejado el cuidado de la oveja, se estaba por transformar en el rey de ellos. Entonces, déjame decirte, el reino de las tinieblas está re enojado. Hay gente que se te va a hablar. Hay gente que vos no entendés porque se te va a enojar. Porque entiende que tu tiempo llegó. Porque entiende que le estás creciendo a Dios. Porque entiende que en otro tiempo podía manejarte, manipularte, pero en este tiempo ha perdido. Ha perdido el control sobre tu vida. Pero te está diciendo, ¿sabes qué? Volvé a las ovejas, David. David, ya trajiste lo que el papá te dijo, volvé, no tenés asunto en esto. Pero alguien que está conectado con Dios sabe cuándo es su momento. Y dijo, se encendió contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón. Para ver la batalla has venido. Eso le dijo el hermano. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Pará, dijo el hermano. No estoy hablando con vos. Es más, te estoy solucionando el problema para que vos no tengas que salir a pelear. Pasa en eso. A veces que decís, pará, estoy intercediendo por vos y ahora vos me estás diciendo, ¿por qué estás intercediendo? Ahora porque pronto está la promoción, pronto te están posicionando, pronto ven que te está Dios llevando a un nuevo nivel. Y debe alegrarse el hermano, debe alegrarse aquel que estaba cerca tuyo en un tiempo. Ahora dice, ¿para qué viniste? Yo conozco que sos malo. Y empezó a hablar y a maldecir a David. Pero David dijo, ¿qué? Dice David, ¿qué he hecho yo ahora? Y mire, dijo David esto, ¿no es esto mero hablar? Otra versión de la Nueva Jerusalén dice, ¿no han estado hablando ustedes por 40 días? Le estaba diciendo a David, pará, estoy buscando una solución a esto. Porque ustedes por 40 días han hecho solamente puro bla bla.
Nadie se paró, nadie se plantó, nadie mostró el ADN, nadie le hace saber a este incircunciso que no está enfrentando a cualquier Dios, que está enfrentando a Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos. Entonces David le dijo, esto es mero hablar. Y yo te quiero preguntar de parte de Dios, ¿hace cuánto tiempo venís llevando tu batalla como un mero hablar? Como simplemente un hablar, en ponerte en línea de batalla, pero no adelantarte, no atacar. Estás simplemente en posición de guardia, estás simplemente en posición de que bueno, si se adelanta, yo me adelanto. David, cuando se encendió, cuando el espíritu que estaba en él se encendió en celo, ¿por qué? Porque el ejército de Dios estaba siendo burlado. Se encendió un fuego tal en él que dijo, yo tengo que hacer algo, no me puedo volver. No puedo volver, ya el momento comenzó. Entonces David comenzó a consultar. David no se dejó influenciar por lo que decía Goliat. David no se dejó influenciar por lo que decían sus hermanos. Tenemos que entender, cada uno de nosotros, que no te podés influenciar por lo que la gente habla. Si vos te influenciás por lo que la gente habla, hay gente que sí, que habla y te suma. Pero hay gente que te dice, volvé a las ovejas. Hay un Goliat que te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a matar. Hay un Goliat que te dice, ¿sabes qué? Ustedes van a ser mis esclavos. Esa gente no tenés que escucharla. Dice que David se apartó de ahí. No te quedes escuchando las voces que te van a estancar. Ya no te quedes escuchando, porque si Dios te metió en esta cueva de Adulán, es para sacarte como un valiente. Es para que seas un valiente y vayas a liberar a aquellos que están en tu familia, en tu casa, en tu barrio. Aquellos que están necesitando que le corte la cadena. Aquellos que están necesitando ser impregnados con el ADN del Mesías. Entonces deja de estar escuchando las voces que no tenés que escuchar. Deja de escuchar el pasado. Deja de escuchar la ofensa. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No sé, capaz que no sé lo que te hicieron. Pero sé lo que le hicieron a David. Y David nunca se enfocó en lo que le hicieron. Hermano, no le tuvo ni bronca a sus hermanos. Se enfocó en su propósito. Se enfocó en la intimidad del Padre. Se enfocó en el entrenamiento, cuidando esas pocas ovejas. Se enfocó, aunque él no buscó la palabra, porque él no es que se le había revelado que iba a ser rey hasta el momento que lo ungen. Simplemente él ya amaba a Dios. Él amaba la presencia de Dios. Seguramente David, en esos momentos de soledad, trató con Dios y sanó su corazón. De que era el que lo dejaban todo el día cuidando, al que lo llamaban, ni lo esperaban para comer. Porque Samuel dice, no nos sentaremos a comer hasta que nos llegue David. Tenían una costumbre de no esperarlo para nada, David. Tenían la costumbre de que cuando David llegase, siguiese siendo el siervo de ellos. No solo de su padre, sino de sus hermanos. Pero ¿saben qué? Yo encuentro en esos 400 hombres el mismo hambre de David, de gente cansada de vivir escuchando voces incorrectas, de gente cansada de vivir en aflicción, de gente cansada de vivir bajo un sistema que solo le trae tristeza, de gente cansada. Entonces esa gente cansada escuchó de este David que jamás la menosprecio, la orfandad, que jamás lo que hablaron lo afectó. Entonces quisieron ir con David. Quisieron conocer a este David y fue hecho jefe de ellos, fue hecho maestro, fue hecho padre de ellos. Ahora dice que se apartó de él hacia otro y preguntó de igual manera, ¿cuál es la recompensa? Y Dios te dice, entretenete o ocupate en preguntar cuál es la recompensa. Los Goliat, déjamelo a mí, dice Dios. Porque cuando David va a pelear, dice, en nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, la pelea por 40 días fue de palabra. Diga conmigo, la pelea por 40 días fue de palabra. Y yo me pregunto, ¿por qué Goliat no avanzó y lo destruyó si tenía tanto poder? ¿Por qué Goliat seguía esperando que apareciese uno? ¿Por el orgullo y la altivez de Goliat? ¿O sería que conocía el Dios de Israel? Goliat no pudo tocar al pueblo de Israel porque él conocía quién era el Dios de Israel. Aunque
Goliat lo que hizo fue desenfocar al pueblo y meterlo en el miedo y en la turbación. Y es lo que Satanás todos los días quiere hacer con tu vida. Él sabe que no te puede tocar si Jehová está contigo. Si Goliat todavía no te ha destruido. Si esa situación que vos decís, pastor, vengo con esto hace 20 años y hace 20 años venía escuchando a Goliat, pero hoy estás acá, es porque esa situación no tiene la oportunidad o no tiene la capacidad de destruirte. Esa enfermedad no ha podido acabar con tu sistema. Ese problema matrimonial no ha podido acabar con el amor. ¿Te das cuenta? Pastores, que no hay oportunidad, pero ¿hace cuánto la abrí? Hace 20 años. Y hace 20 años te está hablando y no te destruyó todavía. Bienvenido, Jehová está contigo. Bienvenido, Jehová está contigo. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Ha sido Dios impidiendo la destrucción del propósito que está en vos. Goliat jamás podía destruir a Israel. Goliat le temía a un Israel conectado. Por eso por 40 días el trabajo que hizo Goliat fue meterlo en el plano natural, porque ahí sí él lo podía vencer. Pero como Dios tenía todo marcado, justo el día 40 hace aparecer a David. Y hace aparecer a este hombre, este pequeñito. ¿Y saben qué? La cosa cambió. Dios, amigos, la cosa cambió. Porque David dijo, ¿de qué me acusás? Le dijo a él, decir, si han estado, meta a hablar nomás por 40 días, vamos a la guerra. ¿Ah? ¿Cómo? David tenía hambre y sed de justicia, como dicen algunos, ¿no? David dijo, ya está, me cansé, mirá, tuve 1 hora acá y me cansé de ver este cachudo acá. Estuve 1 hora acá y lo escuché una sola vez a Goliat y me bastó. Voy a ir y lo voy a matar. Voy a ir y lo voy a matar. Decí conmigo, voy a ir y lo voy a matar. Voy a ir y lo voy a matar. No sé a quién, pero voy a matar a alguien. Dice. Te acostumbraste a escuchar las obras de la carne. Te acostumbraste a escuchar el pasado, te acostumbraste a escuchar la falta de perdón, te acostumbraste a escuchar a Leviatán, te acostumbraste a escuchar a Absalón, te acostumbraste a escuchar a espíritus que no tienen autoridad sobre tu vida. Por eso no te han podido destruir. Pero ellos buscan que te metas en el plano natural. Pero hay una noticia para ellos, que hoy te llegó esta prédica. Y hoy está despertando hoy está despertando Dios el David que hay dentro tuyo. Porque te está diciendo, hey, si no te destruyeron era porque David tenía que llegar para el cumplimiento de la palabra. Dice que David llegó, después de preguntar, otra voz que tuve que escuchar fue la de Saúl. Saúl le dijo allí en 1 Samuel 17:33, después te lo leo completo, y Saúl le dijo a David, no podrás ir tú contra ese filisteo. Yo digo, Saúl, te están solucionando el problema, déjalo, si se puede, déjalo. ¿O no? Le solucionaba, aparece alguien que le trae la solución. ¿No te ha pasado que le lleva la solución a alguien y te dice, no, pero eso no es para mí? La querés agarrar a garrotazo, loco. Por eso David andaba con un palo siempre. No, porque el pastor lo deja, pero andaba con un palo para activar a algunos siempre. Y está allá, y David le dice a Saúl, yo voy a ir. Dice, no se turbe, mire, David hablándole al rey. No se turbe vuestro corazón, yo voy a pelear por usted y lo voy a vencer. Ahora, dice que Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Te vuelvo a decir, la voz de Goliat, la voz de su hermano, la voz del rey, todos querían pincharle el globo a David. No sé cuántas personas te han querido pinchar el globo. Tal vez algunos lo consiguieron. Tal vez todavía estás peleando. Tal vez fue alguien cercano. Tal vez fue alguien que encima, como te vuelvo a decir, vos le llevas una solución y te quiere pinchar el globo. Pero David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Ojo, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo? Tu siervo era pastor. ¿Qué le dijo? Diga conmigo sin miedo. ¿Qué le dijo David a Saúl, tu siervo?
De vuelta, una vez más. ¿Tu siervo? Decí conmigo. Era. Hoy se terminó. Decí conmigo. Era. Hoy se terminó. David habló en tiempo pasado. Su plan ya no era volver a cuidar las ovejas. Y el plan de Dios es que ya no vuelvas a cuidar ovejas. Dios te está preparando y te está promocionando en este tiempo para lo grande, por lo que he hablado acerca de ti. ¿Van a haber voces que se van a levantar? Sí, va a haber un Goliat, va a haber un Saúl, va a haber un Eliasib, van a haber voces, pero David te está enseñando la fórmula que le enseñó a esos valientes, 400 valientes, 400 afligidos que fueron convertidos en valientes. Le dijo, muchachos, ¿sabes qué? ¿Cuál es la fórmula? Céntrense en lo que yo hablé acerca de usted, nada más. Los de afuera son de palo, como dicen dicho popular, ¿no? Los de afuera son de palo. Y dice que David le dijo, ¿sabes qué? Le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía. Todo lo habló en tiempo pasado. No dijo, yo soy pastor de ovejas, mi padre me mandó a ver mis hermanos cómo estaba, mañana tengo que volver. David se profetizó el inicio de su mejor temporada. Dios te está trayendo en esta noche lluviosa que te podía haber quedado. Habían relámpagos, truenos. Muchos decían, pastor, va a haber reunión. No sé, le decía yo. Me asustan los truenos. Yo le decía, esos somos los valientes. Pero Dios te quería decir esto. Hasta hoy eras. Hoy, no sé qué tendrás que dejar de ser hoy para transformarte en el valiente que Dios te quiere. Pero te metió en esta cueva de Adulam, quieras o no, para transformarte en ese guerrero que se les pega la espada en la mano. Y hasta que Dios nos dice, pará loco, cálmate un poco, no deja de pelear en nombre del Rey. Y para ir cerrando esta media hora que falta. La risa nerviosa de algunos. Goliat, inmundo, ¿quién fue? Yo salía, yo estaba, todo el tiempo pasado. David le estaba marcando, ¿sabes, Saúl, cuál es el problema? Que yo era, sí, te voy a decir, voy a decir que este era militar y todo lo que sea. Yo te voy a hablar mi pasado, te presento mi currículum, lo que ya era, porque ahora me transformo en un guerrero. Porque ahora me transformo en un rey. Entonces, dice que lo siguiente que después que David le dijo, Saúl trató que se pusiera su armadura, su espada, y esto es una enseñanza para otro momento, pero siempre va a haber gente que cuando no te puede frenar, te quiere decir cómo hacer las cosas. ¿No le ha pasado? Usted sabe hacer la mejor torta y viene el otro que te dice, pero me parece que no es el molde. Hoy no está la Marcia acá, ¿no? Pero... no, que la Marcia hace lindas cosas y es como si yo fuera el gerente de la Marcia, ¿sabes qué? No sé, no sabe usar la flip. Esa olla Essen no es olla Essen. Y la Marcia me dice, sí, eso es Essen, pa, ¿vio que dura? ¿No? Las mujeres que estuvieron allí en la reunión, que cocinaron ahí, que estuvieron, pa. Es lindo cocinar en esas ollas, ¿no? Es lo mejor de lo mejor, hija. Pero hay gente que va a querer venir a decirte cómo se hacen las cosas. Y David dice, ¿sabes qué? Se lo puso en un rato, pero dijo, no, ¿sabes qué? No anduve nunca en estas cosas, con armadura, con esto. No sé usarla. Hay cosas, te vuelvo a decir, que en esta noche hay cosas que Dios va a hacer contigo, con lo que te ha enseñado, con lo que Él ya te ha dado. Con la armadura que Él te ha dado, con lo que te ha enseñado. Muchos se quieren poner otra armadura, quieren probar. Dios te dice, no vas a, capaz que más adelante vas a llegar y vas a David. Con el tiempo usó armadura, pero ese tiempo usó con lo que tenía. Hay gente que dice, no, yo voy a, cuando sea pastor, cuando sea maestro, cuando me toque predicar, ahí voy a usar. No, Dios te dice ahora, el tema es ahora. Con lo que aprendiste detrás de las ovejas, con lo que yo te enseñé en la intimidad, con esa noche de oración, en esa noche que cerraste tu cuarto, en esa noche que pasaste hasta las 2, 3, 6 de la mañana orando. Eso fue una preparación de parte de Dios. Ese fue el entrenamiento que necesitas para dejar de ser lo que eras y pasar a ser lo que Dios te tiene preparado. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Confirmalo con un aplauso. Versículo 39.
Y David ciñó su espada, la de Saúl, sobre su vestido, probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto. Decí conmigo, yo no puedo andar con esto. Me aceleré para que usted vaya a comer más temprano. Yo no puedo andar con esto. Hay cosas con las que no puedes andar. Hay cosas con las que no podés andar. Decirle al que tenés al lado, hay cosas con las que no podés andar. Y la esposa lo mira al varoncillo, ya sé. Hay cosas con las que no podemos andar. David dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Hay cosas que hace el mundo que vos no tenés que hacerlas. David, en la intimidad, era tan apegado a Dios que había cosas que nunca había practicado. ¿Qué no había practicado? Por empezar, el odio, el rencor, la falta de perdón. Había sido sanado. Nunca había practicado el volver atrás. Nunca había sufrido lo que era el temor, el miedo. No lo conocía. Venía león, venía oso y el loco lo atacaba. Con sus manos, no tenía nada más que el palo y sus manos. Pero dice, con mis manos, y si me hacía el loco, lo terminaba matando. Entonces, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, diga conmigo, echó de sí aquellas cosas. Es muy profundo y vamos a para otra prédica de esto. Pero las tres cosas que hizo David, dijo, yo nunca lo practiqué. Yo nunca lo practiqué, yo no puedo andar en esto. Y David lo echó de sí. Todo eso le enseñó a los hombres en Adulán. Todo eso le enseñó a los 30 generales, a los 400 valientes que tuvo. Y lo siguiente dice que cuando lo vio el filisteo, 1 Samuel 17:42, y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿quién veía ahora? Goliat. ¿Quién estaba mirando ahora atento a lo que pasaba? Goliat. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de morso parece. Vio que yo le dije que estaba identificado con esta palabra. Yo le dije al principio. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Diga conmigo, Goliat vio otra esencia. Diga una vez, Goliat vio otro ADN. Por última vez, Goliat vio otra genética. Por eso se vio un problema. Lo menospreció, pero cambió su mirada. ¿No era que era gigante? Ahora se llamaba perro. ¿Soy yo un perro? Cambió la mirada. Porque estaba frito. Como dice la pastora Laura, porque encontró a alguien que estaba conectado con Jehová Sebaot y ahora se iba a tener que ver y meter con el gigante de gigante. Entonces, dice que ¿acaso soy yo perro? Mire cómo cambió la mirada. Ya lo que era gigante se veía inferior. Dice que cuando Goliat miró y vio a David, lo menospreció, pero pronto notó una genética distinta, porque ese pequeño y ese joven seguía avanzando. Seguía avanzando, seguía avanzando, seguía avanzando. Y él lo hablaba y lo hablaba y lo hablaba. ¿No? ¿No ha visto por ahí esas peleas en YouTube? ¿Ha tenido por ahí capaz que irse las manos, no? Pero esas peleas donde se hablan, pero aparece el que viene, el que no habla nada y lo invoca. Fue el que menos habló, pero fue el que invocó y terminó todo el tema. Bueno, David dijo, a este lo invoco. Y dice que Goliat lo vio y lo menospreció. Y se comenzó a ver inferior. Dice que después que se vio inferior, comenzó a maldecir a David. Pero David avanzaba. Diga conmigo, David avanzaba. Avanzaba. No había maldición, no había palabra. Se encontró con alguien que dejó de estar con las palabras para ir a la acción. Lo empezó a maldecir por sus dioses y se encontró que seguía avanzando. Lo comenzó a decir que yo soy perro. Pero Goliat ya estaba asustado. Ese petizo, rubio, hermoso, que parecía que simplemente era un muchacho, salió decidido a ponerle fin a ese Goliat. Y en esta noche yo declaro que hay muchos rubios hermosos, de espíritu, de alma,
Amén. Que hay muchos David, hermano, que hay muchos David de corazón que se van a plantar y van a caminar. Van a caminar, van a caminar. Van a caminar, te van a maldecir y vos seguís caminando, te van a maldecir y vos seguís caminando, te vas a enfermar, te vamos a hacer un gualicho, y vos vas a seguir caminando, pero mirá que el brujito, mirá que esto, que el otro, que el hombre fuerte de la ciudad, y vos vas a seguir caminando, ¿por qué? Porque no te enfocaste nunca. David nunca se enfocó ni en lo que dijo el gigante. Él vino a callar al gigante y Dios te ha traído en esta noche para que le pongas fin a ese gigante que te estaba hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David le dijo al filisteo, lo único que le dijo al filisteo, ¿recuerdan? Y son los últimos media hora de prédica, 5 minutos. ¿Qué dijo el filisteo cuando se le aparecía al pueblo de Israel? Envíenme uno para pelear contra mí, para que no mueran todos. Si yo lo mato, ustedes son nuestros esclavos, ¿no? O nuestros siervos. Si él me mata, nosotros seremos sus siervos. ¿Sabe qué dijo David? ¿Qué siervo ni siervo? Decí conmigo, ¿qué siervo ni siervo? Los mato a todos. Dijo, ¿sabes qué pasa, Goliat? Te voy a cortar la cabeza, te voy a matar, no lleva espada. Estaba hablando por la fe, loco, llevaba una onda. Te voy a cortar la cabeza, te voy a vencer a vos, y todos los filisteos serán comida de las aves. Nada de los filisteos quería David. Dijo, ustedes nos quieren de siervo, yo los quiero muertos. Ustedes nos quieren de siervo, yo los quiero muertos. Y así hay que tratar a los espíritus del reino de las tinieblas. No negocies, porque muchos se quisieron quedar de esclavos cuando vieron a David, pero se encontraron que cuando David venció a Goliat, se encendió el fuego del espíritu en el ejército de Israel y todos avanzaron, dice que exterminaron a todos. Porque David tenía una orden de exterminar a todos, no negociar. David no vino a negociar, David vino a conquistar. David no vino a negociar, David vino a matar. Es la esencia de un valiente. Es la esencia que le enseñó a sus valientes, a sus generales. Es la esencia, no se negocia. Lo que Dios dijo se hace, no se negocia. Y ese era David. Y eso es lo que nos enseña en esta noche. Dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tenemos que entender, hermano, que cuando te provocan a vos, están provocando a tu hermano mayor. ¿Sabés quién es su hermano mayor? Jesús. Jesús dijo, ¿vosotros sois mis hermanos? ¿No? Están provocando a tu Padre, que es el creador del universo. Entonces no te asustes porque vengan con espada, con jabalina, con decreto, que parece que te van a destruir. Callale la boca a Goliat. Entrenate en la casa, en la cueva de Adulán. Aprende el ADN. Salí de acá, aunque no estés en el cuerpo intercesor, tenés que ser un intercesor por tu familia. Aunque no estés en el cuerpo intercesor, tenés que interceder y pelear la batalla, porque si no peleas la batalla no va a haber botín. David, en la primera guerra que tiene con esos valientes, dice que fue tanto el tesoro que recuperó de los filisteos que venció con su ejército, que 3 días estuvieron llevándolo a la cueva. Esos endeudados de un día al otro pasaron a ser generales. Esos endeudados pasaron a ser hombres prósperos, familia próspera. Esos que estaban allí en ataduras pasaron a la libertad de Dios. Amén. Ponte de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.